Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy quiero enseñarle algo por medio de dar un poco de testimonio. Voy a hablar un poco de mi testimonio, de mi tiempo en el ministerio. Algunos me han enviado correos preguntando, Don Roberto, ¿cómo es que uno entra en el ministerio? ¿Cómo podemos saber si Dios me quiere como un ministrador? Bueno, Dios sí puede usarte en la manera que Él quiere. Cada cristiano debe predicar el Evangelio en el sentido de llevar su Biblia y mostrar a otros cómo ser salvo. Pero no todos son llamados al ministerio. En el ministerio hay los pastores, los diáconos, los evangelistas, los misioneros. No todos son misioneros, evangelistas, pastores ni diáconos. No todos son llamados así. Pero todos los cristianos sí deben enseñar y predicar el Evangelio a los perdidos. Hasta las mujeres. Las mujeres no pueden predicar en el púlpito, ni en la calle, la Biblia dice. Pero ellos sí deben evangelizar. Eso es decir, ellas, también como los varones, todos los cristianos, tienen el trabajo, tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio a los perdidos. ¿Me entiendes? Entonces, quizás tú eres un varón pensando en el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Bueno, lo que quiero hacer hoy es mostrar cómo Dios me ha puesto en el ministerio. Y dar ejemplos de mi vida como Dios me ha puesto en el ministerio. Como te dije, no todos están llamados para ser pastores, ni diáconos, ni predicadores. Pero algunos sí. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si Dios quiere que estamos en el ministerio? Vamos a 1 Timoteo 1:12. Quiero mostrarte esto porque es muy importante y como te dije, algunos me han preguntado, ¿verdad?, de esto. He hecho un video sobre mi testimonio de salvación. Y eso es un buen testimonio. Algunos me han llamado diciendo, mire, don Roberto, vi su testimonio de salvación y ¿sabes qué? Yo recibí al Señor como mi Salvador, por lo cual doy gracias a Dios. Amén. Pero algunos quieren saber, ¿y qué tal su testimonio en el ministerio? ¿Cómo llamó Dios a usted trabajar como un misionero evangelista? Así es lo que voy a enseñar hoy. Mi testimonio de cómo entré en el ministerio, cómo Dios me puso mejor. No quiero jactar de mí mismo, yo hice esto y esto y esto. No, mejor decir lo que Dios ha hecho conmigo. Amén. Aquí dice en 1 Timoteo 1:12, hablando el apóstol Pablo, dice, gracias doy al que me fortificó, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hay tres cosas aquí. Tres cosas muy importantes que nos enseña de cómo entrar o ser puesto en el ministerio. Número 1, dice que Dios me fortificó. Fortificó. Número 2, dice, me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Y el último dice en este versículo, poniéndome. ¿Cómo dice? Poniéndome en el ministerio. Tres cosas. Antes que un varón entra en el ministerio, como un pastor, o un predicador del evangelio, un evangelista, un diácono, un evangelista, Dios tiene que fortificarlo. En inglés la palabra es enable. Enable significa que Él me ha dado la habilidad. O Dios me ha enseñado. El otro es me tuvo por fiel. ¿Eres fiel? Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Pero Dios quiere usar un hombre fiel. He conocido a algunos ministradores que dicen que son ministradores de Dios, pero no son fieles.
y por esto ya no están en el ministerio hoy. Tienes que ser fiel. Y Dios desde arriba está mirando abajo y dice, mire, es un hombre muy fiel. Lo voy a poner en el ministerio. Es Dios que pone a nosotros en el ministerio. Y te voy a dar mi testimonio como un ejemplo, como Dios me ha puesto en el ministerio. Pero fiel, qué importante. Hay algunos que, bueno, ¿cómo le explico esto, verdad? He visto en muchas iglesias, algunos hombres, cuando yo fui a predicar, me hablaron diciendo, don Roberto, no estoy llamado a predicar, me dicen. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Eres tú un cristiano? Sí, acepté al Señor como mi Salvador. ¿Y por qué me dices que tú no estás llamado a predicar? ¿Qué es esto? Pero he conocido gente que dice, pues Dios no me ha llamado a predicar. Y por esto no hace nada para el Señor. Pero ¿sabes qué? Dios ha llamado a todos a predicar el Evangelio. Hombre, mujer. Su responsabilidad es ir a los perdidos con el Evangelio de Jesucristo, para ganarles a Cristo Jesús. No me digas que Dios no me ha llamado a predicar. Sí, todos Dios llamó a predicar el Evangelio a los perdidos. La cosa que ellos querían decir, pero no entendieron, es que Dios no ha llamado a ellos en el ministerio. Ve la diferencia. Todos están llamados a predicar el Evangelio, es decir, evangelizar a los perdidos. Las mujeres deben llevar su Biblia donde trabajan ellas, si trabajan. Espero que están en casa mejor. Los hombres llevar su Biblia y decir a los perdidos, ¿eres tú un cristiano? No. Bueno, ¿puedo mostrarte 1 Corintios 15, 1 al 4, por favor? Esta es la responsabilidad de cada cristiano que hay. Y debemos ser fiel en hacerlo. Quizás Dios no quiere que eres un pastor o diácono o evangelista, varón. Pero sí Dios quiere que predicas el Evangelio a los perdidos. En este sentido, entonces, todos están llamados por Dios a predicar. Pero no todos están llamados para entrar en el ministerio. ¿Cómo entramos en el ministerio? Pues Dios que me ha puesto en el ministerio. Pero antes que Dios puede poner a alguien en su ministerio, tiene que ser fortificado y fiel a Dios. Fiel significa haciendo algo. He visto a aquellos varones que dicen, Dios no me llamó a predicar, que están sentados haciendo nada. ¿Por qué no haces algo? Si quieres estar en el ministerio, tienes que hacer algo. Y cuando eres fiel de hacer algo, es cuando Dios te puede poner en el ministerio. Por ejemplo, un predicador antiguo dijo, si uno está manejando en un carro, y aquí está la rueda, se llama, ¿verdad? Él no puede girar a la rueda si el carro está apagado. Está, ya no puedo, ¿verdad? Pero si el carro está yendo de velocidad, es muy fácil, ¿verdad? Es lo mismo. Si uno está sentado, pues soy cristiano, pero Dios no me llamó a hacer nada. Dios no puede usarte. Pero si ya estás repartiendo folletos, predicando el Evangelio, haciendo la obra de un cristiano fiel a Dios, Dios puede girar hacia donde Él quiere a usted mientras que está moviendo, mientras que está sirviendo a Dios. Pero muchos predicadores no entienden la diferencia entre llamar a predicar y llamar al ministerio. Por esto he visto muchos cristianos perezosos. No, el pastor me dijo que no estoy llamado a predicar. ¡Mentira! Levántate, vaya con folletos y repártelos a los perdidos. ¡Qué vergüenza no hacer nada! Debemos todos cristianos servir a Dios, repartiendo folletos y predicando a otros. Bueno, lo que quiero hacer hoy es dar mi testimonio de cómo Dios me puso en el ministerio. Porque quizás algunos están preguntando, ¿cómo puedo yo entrar en el ministerio? ¿Solo yo entro al ministerio? ¿Algún día levanto diciendo, ahora soy pastor? Así es como, no. 3 cosas, ¿verdad? Y es Dios que nos pone, o me ha puesto en el ministerio. Primero quiero decirle que fui salvo
acepté al Señor el 29 de julio de 1992. Algunos meses después comencé a predicar en la calle. Y esta es una cosa que me gusta hacer, predicar en la calle. Algunos me han preguntado, ¿cómo predico en la calle yo? Pues es muy fácil, vaya con su Biblia a un semáforo, donde tienen ahí bajada la ventana, es decir, la Biblia dice que Cristo murió por tus pecados, resucitó después de 3 días, fue sepultado y resucitó. Y si tú confías en el Evangelio, puedes ir así prediques. Hay una manera buena de predicar en la calle, así, y una manera mala. Fui yo a una iglesia donde predican cada sábado en la calle, muchos hombres. Y ¿sabes qué? Algunos predicaron bien, predicando la palabra de Dios. Y debemos citar versículos para que podamos plantar una semilla en el corazón de ellos, de la palabra de Dios. Pero había algunos malos que no prediquen la palabra de Dios, prediquen en la carne. Y yo he visto predicadores así. Una vez fui y estuve aquí con otro predicador. Y yo estuve así con mi Biblia y él predicando, o mejor, gritando. Y vino un carro sin techo, ¿verdad? Con 4 mujeres en bikinis. Y él dijo, ¡rameras! Y así predicó él. Y yo estuve pensando, ¿cómo puede ganar él a ellas a Cristo? ¿Cómo puede ganar ellas a Cristo si ahora sembró en ellas una semilla de odio a él y a Dios? Dios no llamó a nosotros gritar y maldecir a otros. Pero muchos predicadores en la calle hacen así. Esto no es correcto. Debemos predicar la palabra para sembrar la semilla de la palabra en el corazón de ellos. Bueno, fui predicando y fui salvo en 1992. Y en 1992 o 3, no me acuerdo, pienso que comencé en 1992. En una universidad secular. Y en esta universidad secular en Pensacola, no me gusté. Era un tiempo en mi vida en que hace poco acepté al Señor como mi Salvador. Y cuando fui a la universidad secular, atacaban ellos a Dios y la Biblia. Y yo no quería esto. Y una vez recuerdo que entré en la universidad y alrededor había muchas cosas que decían global. Y yo, ¿qué es esto? Y me dieron un folletito que dice global. Y yo dije, ¿qué es global? Me dicen, la organización de los lesbianos y no sé cómo dicen, homosexuales y transexuales y algo. Y yo dije, ¡wow! Y voté, ¿verdad? Y yo no quiero nada de esto. Pero ahí estaban diciendo, no es pecado si vives como un homosexual. No es pecado si eres lesbiana. Queremos que usted esté en nuestro grupo. Apoye a nosotros. Y yo dije, no. Y esto sembró una semilla en mí de duda si yo debería ir a la universidad secular o no. Y hablando con mi papi dice, mire, tú puedes ir a la universidad bíblica o la escuela bíblica, se llama el Instituto Bíblico. Y había mi tío, en realidad no era mi tío, pero un amigo tan amigable a mi padre que ha conocido a él por años, que le llamo mi tío Eduardo. Y mi tío Eduardo el año antes comenzó en este Instituto Bíblico. Siempre hablando con él de las cosas de Dios y siempre me dijo él, mire lo que estamos aprendiendo. Y dio en mi corazón el deseo ir al Instituto Bíblico en vez de ir a una universidad secular donde estaban empujando la agenda de los homosexuales. Entonces me salí de la universidad secular y fui a un Instituto Bíblico en Pensacola. Comencé en 1995 y gradué en 1998. Gradué en 98 y 2 semanas después fui a Honduras por 3 meses para ayudar a otro predicador ahí, otro misionero. Bueno, esto te voy a explicar un poco más adelante, pero quiero ir un poco más atrás. Cuando estuve en el Instituto Bíblico, un año antes que gradué, Dios comenzó a trabajar conmigo.
acerca de trabajar como un misionero. Y estuvo predicando el pastor diciendo que Dios usará lo que tienes en su pasado. Y él citó Marcos 1:7, en que el Señor Jesús dijo a Pedro, ¿verdad? Disculpe, 17, no 7. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y predicó el pastor que Dios usará lo que tienes en su pasado. Y ve como Pedro era un pescador. Y Dios quería usar lo que él sabía o lo que él tenía. Y dijo el Señor, sed seguidor de mí y yo te haré o que seáis pescadores de hombres. Entonces esto me movió mucho la predicación y yo fui y allí oré, Señor, no tengo mucho en mi pasado, pero todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y es como Dios me tocó el corazón y recordé que tenía yo 4 años en la escuela secundaria de estudiar el español. Sé que no hablo bien todavía, pero he estudiado por años y aprendí algo por lo menos. En aquel tiempo no hablé bien en la secundaria, ¿verdad? Cuando uno no es cristiano, solo aprende las palabras malas, ¿verdad? Las malas palabras. Pero allí rendí al Señor mi pasado, mi estudio en español, diciendo, Señor, si tú me quieres trabajar como un misionero, usando el español que aprendí, aunque era poco, lo haré. Un poco después, Dios me hizo conocer a un predicador. Usualmente no doy los nombres, ¿verdad? Pero tengo que dar el nombre de este varón. Este hombre era un hombre que vino de la iglesia en que yo estuve, conectado con el Instituto Bíblico. Y él era un misionero a Honduras. Y él conoció bien a mi padre, porque él ganó a mi tía a Cristo, mientras que mi papá ganó a su hermano a Cristo. Y ella vino de Santo Domingo, ¿verdad? Años atrás yo no sabía. Pero era bien conocido y él era un misionero yendo a Honduras. Y comenzábamos a hablar y él me dijo, venga a Honduras conmigo y trabajar como misionero. Y yo espanté, hoy no quiero ir porque tú me dices, quiero ir si Dios me quiere. Entonces empecé a orar mucho si Dios quiere. Y olvidé decirte su nombre, ¿verdad? El nombre de él era Santos Bienvenidos Ortiz. Y hermano Ortiz era buen misionero. Ahora ya está fallecido, ¿verdad? Falleció él ya años atrás. Pero un buen hermano en Cristo, buen misionero. Tanto amaba yo a él. Y él me contó esta historia. Él me dijo, ¿sabes por qué me llamo Santos Bienvenidos Ortiz? Y yo dije, ni idea. Él dijo, mire, cuando yo nací, mi mamá, que era un buen católica, dijo él, dijo, ¡ay, santos! ¡Bienvenidos, hijo! Y así puso mi nombre, dijo él. Santos Bienvenidos Ortiz. Ay, qué divertido este hermano. Entonces comencé a orar, si Dios me quiere como un misionero, a Honduras. ¿Y sabes qué? Todos los días algo pasa. Honduras. Conocí a una persona de Honduras en tal tienda. Otro hermano me llamó por teléfono. Hermano, escucho que vas a Honduras. ¿Quién le dijo? ¿Verdad? Y Dios estaba mostrándome Honduras. Entonces oré mucho de esto. Y estuve muy cerca de graduar en 1998. Y el hermano Ortiz me dijo, venga a trabajar conmigo cuando estás graduado. Y yo, orando y leyendo mi Biblia, pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres, Señor, que voy como un misionero a Honduras? Leyendo mi Biblia, y algunos me dicen, ¿cómo podemos saber si Dios está hablando con nosotros? ¿Grita del cielo? No. Hoy en día no grita Dios. Hoy en día la manera que Dios habla con nosotros es por medio de leer su palabra. Tenemos una profecía más firme, como dice, que un voz del cielo. Todo lo que quiere Dios que sabemos, ahí está en la Biblia. Pero si estamos buscando una respuesta de Dios, leímos hasta que algo está como contestándonos del texto. Y esto es que pasó, estuve orando
pidiendo a Dios. Y mire el versículo 10. Olvidé decirte. 2 de Corintios 8:10. Leyendo mi Biblia. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a hacerlo desde el año pasado. Y leí esto. Era casi el año pasado que me invitó el hermano Ortiz a ir a Honduras. Señor, ¿debo ir o no? Y dice el versículo 11, ahora pues acabad de hacerlo para que como fue pronto el ánimo en el querer, así también lo sea en el cumplirlo de lo que tenéis. Porque si primero hay voluntad pronta, será acepta según lo que alguno tiene y no según lo que no tiene. Entonces Dios me dio la contestación, la respuesta. Y por esto yo dije, ok, si esto es que quiere Dios, lo haré. Y yo fui al pastor de la iglesia y le dije, señor pastor, mire, Dios me ha dicho que debo ir a visitar al hermano Ortiz por 3 meses y voy a ir. Y el pastor dijo, bueno, vamos a pagar su boleto de avión. El costo era $680. Hasta hoy no me han dado nada. Bueno, yo no quería, ¿verdad? Él dijo que van a pagar, estuve esperando el cheque, nunca llegó. Quizás olvidó, no sé. Pero ¿sabes qué? No importa. Yo trabajé muy duro, sacrificando, trabajando para aguardar, ¿cómo es la palabra? Para ahorrar el dinero. Y pagué por mi propio boleto y fui a Honduras por 3 meses. Y allí pude ganar a una muchacha, a Cristo, que se llamaba Eva. Y era un buen tiempo y aprendí mucho de un misionero bueno. Y hoy en día hay pocos misioneros buenos, ¿verdad? Algunos misioneros van con mucho dinero y no hacen nada ahí en el campo. Pero este misionero, todos los días salimos de su casa visitando comunidades, hablando de Cristo, dando folletos. Fuimos a lugares muy peligrosos. Yo no sabía hasta años después que nosotros fuimos a lugares donde había muchos ladrones y asesinados, ¿verdad? Y el día después que hemos visitado en esta casa, alguien mató a otro en la misma casa. Y cosas así, yo no sabía. Estuve feliz de estar allí, aprendiendo más el idioma de español y conociendo todo de cómo puede trabajar un misionero bueno. Y trabajé allí como misionero y regresé. Y él me enseñó mucho. Doy gracias a Dios por este hermano. Y aprendí mucho de este hermano. Regresé a los Estados Unidos. Pensando, ok, bueno, fui a conocer. Ahora, Dios quiere que estoy en el ministerio como un misionero. Bueno, por lo menos he visitado. ¿Ahora qué? ¿Qué debo hacer? En aquel tiempo mi padre vivía en Wyoming, en nuestra casa ahí. Entonces, al regresar de Honduras, fui a Wyoming. Y Wyoming es un estado muy al norte oeste. Y estuve allí hablando con mi papá, diciéndole, mire papá, así es que pasó, ¿qué debo hacer? ¿Cómo continúo en servir a Dios? Y él dijo, no importa, vamos a culto. Y fuimos a una iglesia en aquel tiempo, en Wyoming. Y mi papá habló con el pastor diciendo, mire pastor, mi hijo ha regresado de Honduras, donde estuvo en un viaje misionero por 3 meses y tuvo un buen tiempo. El pastor dijo, mire, la escuela dominical no importa, hasta el otro domingo, venga tu hijo a predicar a nosotros ahora mismo. Entonces yo empecé a predicar y decirles lo que pasó ahí, lo que Dios me ha enseñado y todo, y cómo estoy orando si Dios me quiere regresar o no. Y terminé. Al fin vino una mujer con un cheque, no mucho, $40, $50. Y dijo, mire, esto te ayudará a regresar como un misionero. Y yo estuve pensando, pues, ¿esto es un mensaje, Dios, que debo hacerlo? No sé qué hacer, Señor, entonces en tus manos pongo todo. Si me quieres ahí, si me quieres poner en el ministerio, esa cosa es suya. Regresábamos nosotros a Florida, donde vivimos nosotros. Fui a mi iglesia, en aquel tiempo era mi iglesia. Mi padre me envió a esta iglesia, en este misionero, a este instituto, porque él fue a este instituto en los años 80, al principio, o al fin de 1970. Y cuando él me recomendía, mejor, ir a este instituto, me dijo, hay problemas
vaya ahí con su boca cerrada, aprender mucho de la palabra de Dios y al fin vaya. No quedas ahí porque hay problemas en esta iglesia. Pero no escuché a mi papá. Yo quedé allí, hablé con el pastor y todos, y me aceptaron como un misionero de esta iglesia y de su mission board. No sé cómo se llama en español. Y gracias a Dios por esto, había una experiencia buena, aprendí muchas cosas. Lastimosamente, años después tuvimos que salir porque vimos cosas en este instituto y todo, donde han cambiado un poco de las cosas que predicaron antes y todo. No quiero hablar de esto, ¿verdad? Es agua bajo la puente, ¿verdad? Como dicen en inglés, water under the bridge. Pero me enviaron ellos como misionero y yo fui como un misionero y por 3 años, me llevó 3 años yendo a casi 2000. Bueno, en mi vida he predicado por lo menos en 200 iglesias. En 3 años visité muchas iglesias en deputación. La deputación es yendo a iglesias, mostrando lo que Dios me ha dado, el trabajo que quiero hacer en el ministerio, y ellos me aceptan o no, por una promesa de enviarme cada mes tanto dinero para que pueda ir a Honduras, vivir y hacer el trabajo. Era muy joven yo, solo 24 años o algo así tenía yo. Pero después de 3 años tenía yo tanto dinero y yo fui a Honduras por 7 años como misionero. Algunos hasta hoy me mientan, hablan mal de mí. Tú puedes ir al internet, Roberto Breaker, y ver cosas, puras mentiras de otros, diciendo que yo fui mal y no hice bien y cosas así, puras mentiras. Pero yo quería hablar antes de Honduras. Mientras que estuve en el Instituto Bíblico, fui al Instituto Bíblico entre 1995 y 98. Fui al Instituto Bíblico. Y ¿sabes qué? En este tiempo fui pastor en 1996 o 97. Trabajé como un pastor por más o menos 5 o 6 meses. Ahora algunos mienten en internet y dicen, don Roberto nunca pastoreaba en ninguna iglesia. Bueno, yo recuerdo. Había una iglesia, un edificio, perdón. La iglesia es la gente, no el edificio. Pero donde vivimos nosotros, más o menos que 15 millas ahí, había un edificio vacío, que era la iglesia bautista de Garson Point. Y por 12 años había vacío, nadie venía por culto. Entonces mi papá siempre me dijo, tú tienes que pedir las llaves para abrirlo y predicar ahí. Y yo dije, papá, estoy en el Instituto Bíblico, ¿por qué? No, tú debes hacerlo. Eventualmente mi padre fue a otro hermano en Cristo, un conocido, y él pidió las llaves, y él vino a mí y dijo, yo trabajaré como pastor solo si tu hijo, yo, también predica conmigo. Entonces nosotros ambos, yo y aquel, eran lo que se llamaban copastores. Yo un domingo, él otro domingo. Eventualmente, después de 12 meses, él se fue y quedé yo como el pastor de esta iglesia pequeñita. Y yo visité más que 2000 casas alrededor de este lugar, dando un folleto en cada uno. Pero tú puedes ir al internet y dicen, don Roberto es un mentiroso, nunca pastor una iglesia Garson Point. Bueno, aquí voy a poner el rótulo enfrente que diseñó yo y mi papá, ¿verdad? También hay una foto de la iglesia donde estábamos. Yo estuve, y yo recuerdo que lo hice, mientras que ellos dicen que no, y nunca visitaron ellos, entonces, ¿cómo pueden decir así? Ellos no saben, ¿verdad? No sé por qué quieren mentir gente, pero estuve allí, yo sé qué pasó. Cada mes nosotros teníamos como un periódico de muchos versículos y historias que hemos enviado a cada casa. Por casi 6 meses enteros hicimos esto. Todavía encontré el otro día, todavía este papel que dice Roberto Breaker, pastor de esta iglesia. No importa lo que dicen otros, esto es que pasó. Entonces Dios me dio alguna experiencia, me tenía por fiel, me fortificó por medio de esta experiencia.
en que mientras que estuve en el Instituto Bíblico estudiando, tenía la oportunidad pastorear esta iglesia. Y doy gracias a Dios por esto. Bueno, cuando gradué del Instituto Bíblico, 2 semanas después fui a Honduras con aquel hermano. Regresé y por 3 años, prediqué buscando apoyo y después salí a los Estados Unidos. De los Estados Unidos a Honduras, donde yo comencé a trabajar como misionero. He plantado 2 iglesias ahí y Dios me usó en una manera grande. Todavía están ahí las 2 iglesias, Quebrada de Lajas y otro en la colonia El Tejar, ambos en La Esperanza en Tibucá, Honduras. Tú puedes ir a este lugar, www.rrb3.com. rrb3.com. Es mi website, podemos decir, es mi página muy antigua, no puedo cambiarlo porque es tan antiguo, me gustaría hacer cambios. Pero ahí tengo mi jornal diario en mi tiempo en Honduras. Cada día escribí las cosas que pasó. Por como 6 años hice un jornal de cosas diarias. Está en inglés, lastimosamente no puedes leer en español. Pero ahí, cada día lo que pasó, ahí escribo. Cuando alguien aceptó al Señor, lo escribí. Ahora, en internet, algunos me dicen, tú nunca ganó a nadie a Cristo, me dicen, en Honduras. O bueno, tengo la evidencia en mi jornal, ¿verdad? Donde no sé por qué la gente miente, no lean, no quieren saber la verdad, solo quieren atacar. Esto no es uno que ministra, eso es uno que ataca, esto no es de verdad. Pero Dios me usó allí, trabajando. Me maldijo uno diciendo, tú saliste por su novia o algo así. Es interesante cómo la gente quiere hacer mal y mal hablar de otros. Porque mientras que estuve en Honduras, fui soltero. Y fui a Honduras sin una esposa. Algunos me dijeron, pero tú puedes casar en Honduras. No, de los Estados Unidos vine, yo quería casar en los Estados Unidos. Con una mujer, ¿verdad? O bueno, una mujer en los Estados Unidos estamos escribiendo y ella me dijo, bueno, Dios me dijo que debemos casar. Y yo dije, wow, Dios. Entonces salí de Honduras, fui al estado de Washington para casarme. Y al llegar ahí, ella dijo, no, estuve equivocado, no te quiero. Lastimosamente estuve muy, muy triste. Regresé a Honduras un mes después y continué trabajando, ganando almas a Cristo, levantando 2 iglesias, haciendo la obra que Dios me ha puesto a hacer. Y después de poco tiempo, 1 año o 2 años, Dios me dio mi esposa de Florida. Y yo salí de Honduras, casé con ella, regresábamos y estamos ahí por algún tiempo. Siempre trabajando en la obra del Señor. Después tuvimos que salir de nuestra iglesia. Más adelante te voy a explicar de esto, ¿verdad? Pero en Honduras no pudimos tener siempre los papeles de mi esposa. El gobierno en otro país a veces pierde papeles y es muy difícil quedar en otro país por mucho tiempo. Y cada 90 días teníamos que salir y regresar, y salir y regresar. Y eventualmente tuvimos que salir de Honduras porque no pudimos conseguir los papeles para mi esposa vivir ahí. Y Dios estaba mostrándome, mire, ya es tiempo salir como un evangelista y predicar en otro lugar. Y esto lo hice. Pero doy gracias a Dios por las 2 iglesias plantadas ahí en Honduras. También 7, 8 hombres he enseñado cómo ser pastores, cómo hacer el ministerio. Entonces Dios me usó y doy gracias a Dios por esto. Bueno, regresábamos nosotros a nuestra iglesia y fijábamos nosotros que nuestra iglesia ha cambiado mucho. La Biblia nos enseña que vivimos en este tiempo, aquí, un tiempo de apostasía. Apostasía significa cambiar de una doctrina sana a una doctrina falsa. Fui salvo en 1992. En este mismo año comencé a predicar. Ahora estamos en 2016. Por todo este tiempo que he predicado, veo mucha apostasía. Y había cosas en nuestra iglesia que no quería yo ni mi esposa.
Y por esto salimos de nuestra iglesia. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Ahora mientan y dicen que ellos nos botaron fuera o algo así. No sé. Yo dije, mire, yo voy a salir de esta iglesia porque hay cosas que no me gustan aquí. Pero no voy a decir nada a nadie. Y pido que lo mismo. Porque no quiero dañar su ministerio. Ni tampoco que tú dañes a mí. O bueno, ahora muchos están mintiendo contra nosotros. No importa, no importa. Pero en esta iglesia yo quería hacerlo como Dios quería. Y cuando yo gradué del Instituto Bíblico, leyendo Actos o Hechos 13, yo vi que cuando uno salió como misionero, pusieron las manos encima y le enviaron. Miren lo que dice en Actos o Hechos 13:4. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Enviado por el Espíritu Santo, versículo 3. Y cuando hubieron ayunado y orado, pusieron las manos sobre ellos y dejaronles ir. Entonces yo, leyendo la Biblia, fijé, mire, si uno va como misionero, como el apóstol Pablo, ¿quién era el misionero más grande que todo? Pablo. Fue enviado él por medio de poner las manos y orar. Entonces yo fui al pastor asistente antes de salir como misionero a Honduras, diciendo, quiero que me ponen las manos encima para enviarme como un misionero. Esto era después de los 3 años de diputación. Y él me dijo algo espantoso. Él dijo, no hagamos esto aquí. Y yo dije, ¿cómo? Pero nosotros somos creyentes de la Biblia. King James. Seguimos la Biblia, ¿por qué no? Y él dijo, no, si tú vas y comienzas una iglesia y regresas, vamos a ordenarte. Y yo dije, wow. Esto es al revés. Ordenaron y enviaron de la iglesia, según la palabra de Dios. No, al revés. Entonces era una cosa que yo no quería. Muchas cosas que puedo decir, pero nosotros salimos de esta iglesia porque vimos mucha apostasía, cosas entrando que no deben entrar. Después de orar mucho tiempo, Dios nos envió una iglesia en Monterrey, México. Porque yo quería ser enviado de una iglesia y ordenado. Bueno, una cosa interesante, en mi vida he sido ordenado 3 veces. Qué raro, ¿verdad? Cuando prediqué en la ordenación, había una iglesia en el sur de Florida, en que el pastor dijo, vengan todos, poner las manos sobre él y vamos a enviar a él. Me ordenaron ellos, pero sin papeles. Usualmente un ministrador tiene papeles de ordenación. O bueno, nosotros después de salir de Honduras, fuimos a esta iglesia en México y juntábamos con esta iglesia. Es mi iglesia enviadora, la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Y ahí me ordenaron. Aquí está el certificado de ordenación. Gracias a Dios. Y doy gracias a Dios por esto. Y entonces, otra vez, hace 2-3 años atrás, un amigo mío dijo, quiero que me cases con mi novia y quiero que tú haces el ceremonio. Y yo dije, bueno, fui ordenado yo, pero en este lado no tengo papeles en los estados. Tengo papeles de México, pero no sé si aceptan. Y él dijo, no importa. Hoy por internet tú puedes pagar $25 y ya instantáneamente eres ordenado. Él pagó esto y tengo otros papeles que recibí de correo que dice tú eres ordenado para casar a otros. 3 veces ordenado yo. Qué interesante, ¿verdad? Pero no de mi iglesia antes. No sé por qué no hicieron. Porque jactan de seguir la palabra de Dios. Bueno, nosotros entonces empecé yo a trabajar como un evangelista. Ya no más en Honduras, pero en todo el mundo. Yendo, predicando en México, en Guatemala, en Belice, todo. Viajando y predicando. Y ¿sabes qué? Mientras que estuve en el ministerio yo, una cosa que he visto es que hay mucha tradición. Y la Biblia dice que la tradición de los hombres hace de ningún efecto la palabra de Dios. Cuando veo lo que dice la Biblia y lo que dice los hombres y sus tradiciones, yo quiero huir de sus tradiciones y acercarme más a la palabra de Dios.
Y en mi ministerio he visto muchos apartando de la palabra para seguir tradición en vez de la palabra de Dios. Y una cosa que vi es que muchas iglesias con sus tradiciones dice que cuando uno es un misionero, él es un misionero solamente a un lugar. Y tienes que ir a este lugar por y para siempre. Pero pregunta, ¿a dónde fue llamado Pablo como misionero? Muchos tienen la tradición o la enseñanza que si uno es un misionero, él solo va a un solo lugar por toda su vida. He conocido un misionero que era un misionero a Ecuador o algo así. Trabajó duro por años, plantó algunas iglesias. Salí de este lado a los Estados Unidos diciendo: Dios ha tocado a mi corazón y me ha llamado ahora ir a Botswana, África, como un misionero. Muchas iglesias con sus tradiciones dijeron: mentira, Dios no cambia. Si Dios te llamó a tal lugar, hay que estar. ¿Cómo? La mayoría de los pastores y eruditos bíblicos que he conocido dicen que Pablo era el mejor misionero que había en toda la Biblia. ¿Es cierto que Pablo era misionero? Sí. Entonces mi pregunta es: ¿a dónde fue llamado Pablo como un misionero? ¿Cuál lugar? No puedes contestar esto, ¿verdad? Porque Dios no llamó a Pablo a un solo lugar por toda su vida. Fue a Éfeso, fue a Roma, fue a Macedonia, fue a Colosense. Él fue a muchos lugares como un misionero plantando iglesias. ¿Sabes qué? No es pecado como un misionero ir a más que un solo lugar. Pero muchos hoy en día con su tradición dicen: no, tú solo vas a un solo lugar y nada más. De veras, esto no es bíblico. Un misionero no es un misionero solo al lugar. El misionero es un misionero a gente. Por esto, Dios cambió mi ministerio de solo ir a Honduras a trabajar como un evangelista misionero. Evangelista, ¿por qué me dicen evangelista? Evangelista, ¿por qué llamas a su ministerio evangelista? Porque la palabra evangelista está en la Biblia, misionero no. Yo quiero ser más bíblico que puedo, entonces quiero trabajar como evangelista. ¿Qué significa? Evangelizar, predicar el evangelio. En todos mis videos quiero dar el evangelio, entonces aquí tengo que dar otra vez. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Es que Cristo fue sepultado por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, fue sepultado, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Yo quiero seguir a la palabra de Dios. Y mientras que estuve trabajando como evangelista, algo pasó. Mi padre murió en 2000 días. Pobrecito. Mi papá vivía 3 días hasta que se falleció en el hospital. Cuando murió mi papá, pues nosotros teníamos que guardar y cuidar a mi abuela. Mi abuela tenía 89 años. Y mire, 5 años quedábamos aquí cuidándola. Pero yo con toda mi fuerza hice todo lo que pude, ¿verdad? A veces viajé a otro lado, pero mi abuela no quería que salga. Entonces sufre mucho, pero pienso que es importante y un deber que tenemos en guardar la familia, siempre digo guardar, cuidar a la familia. Bueno, un año antes que murió mi abuela, en 2015, hablé con otro hermano y el otro hermano me dice: bueno, ¿cómo va su ministerio? Yo dije: pues muy poco, ¿verdad? No puedo salir mucho. Te dije: siento encadenado a veces porque aquí estoy en casa cuidándola, mientras que mi deseo es estar en todos lados predicando y repartiendo folletos y todo. Y este hermano dijo: ok, ¿y por qué no predicas en internet? Y yo dije: bueno, por internet muchos están en contra de esto, ¿verdad? Es pecado ver la computadora, ¿verdad? Como algunos predican. Y él dijo: hermano,
Todo el mundo está mirando al internet. Tú puedes predicar por medio de internet y alcanzar no solo a Honduras y América Central, pero hasta todas las partes del mundo. Y mi esposa estaba ahí diciendo, te dije. Como 4 años antes mi esposa dijo, debes hacerlo así. Está bueno escuchar a su esposa a veces, ¿verdad? Bueno, yo empecé entonces la iglesia de la nube.com el año, casi 2 años atrás. Y siempre, cada domingo tengo otro sermón en inglés y español. Y es una cosa buena, algunos han aceptado al Señor. Nosotros miramos, mi esposa y yo, desde enero de este año, por lo menos hemos visto 2 o 3 personas que acepten al Señor cada mes. Estos son los que nos escribieron diciendo, acepté al Señor. ¿Quién sabe cuántos han aceptado? Y no nos avisaron, ¿verdad? Hay una iglesia en África que dice, nosotros usamos sus videos para enseñarnos la doctrina de nuestra iglesia. Yo nunca he visitado a África ni puedo, pero mire cómo por este medio puedo ir. Gente en Australia, gente en Germany, ¿cómo se llama? Alemania, gente alrededor del mundo están aprovechando la enseñanza por medio de esto, recibiendo la salvación por medio del Evangelio. Había en Irán es un país donde odian a los cristianos. Acabo de recibir un correo en que dicen muchos en Irán están agarrando sus enseñanzas y aceptando al Señor. Gracias a Dios. Quizás un avivamiento, ¿verdad? Pero lo que estoy haciendo, hago porque amo a Dios y su palabra y no quiero seguir la tradición, quiero seguir la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo yo, como Pablo, alcanzar el mundo? Pablo alcanzó todo el mundo en su tiempo. ¿Cómo puedo yo? Por medio de esta manera. Ahora, la cosa que quiero decir es Dios que me fortificó, que me enseñó, que me dio la experiencia de cómo hacerlo. Es Dios que me tuvo por fiel, porque he sido fiel, tratando siempre, repartiendo folletos. Imprimimos nosotros muchos folletos. Biblias, muchas Biblias, reparto Biblias a muchas partes. Dios también me ha usado en ayudar a otros a tener la Biblia más pura en español. Porque cuando yo salí como misionero a Honduras, estuve orando, Señor, ¿cuál Biblia es correcta? ¿Cuál Biblia es la King James en español? En este tiempo no había. Todas las Biblias tenían errores. La 60 es la más peor. Y la mayoría usaban la 60. La 60 es como la RSV en inglés. Tiene errores, cambios, todo problemas. Y Dios me envió a mi iglesia, la cual te enseñé, ¿verdad? Mi iglesia en México ha trabajado años en hacer la Biblia 1602 purificada. Esa es la Biblia más pura en español. Y parte de mi ministerio es mostrar a otros que hablan español. ¿Por qué? Tú puedes ir a la iglesia de la nube.com y ver mi video, la historia de la Biblia en español, y ver las Biblias diferentes y porque esta es la Biblia más pura. Las demás tienen problemas. La Gómez, muchos problemas todavía. Entonces parte del ministerio mío no solo es dar el evangelio a todos, pero también dar a otros la palabra pura de Dios. Entonces Dios me ha usado en muchas maneras sirviendo a Él. Y esto es algo que quiero hacer. Nunca fui al ejército, ¿verdad? No trabajé en el ejército. Pero he visto el combate. He pasado por muchas pruebas en el ministerio. El ministerio no es fácil, es difícil. Pero es Dios que pone a uno en el ministerio. Solo si son fieles y fortificados. Una vez en Honduras, estuve ahí poco tiempo como misionero, después de los 3 años de deputación. Estuve con otro Abel, el pastor Abel, y andábamos nosotros en un bus, y estuve dormido yo, aquí estaba la ventana, y desperté, porque el hermano está diciendo, Roberto, y yo digo, ¿qué? Y dice, down, abajo, hacia abajo. Y escuché, pa, y miré alrededor del bus, y todos estaban en el suelo. Y yo levanté un poco mirando, había en este lado y este lado gente con armas, pa, tirando uno al otro.
Nunca fui en combate, pero casi con balas, ¿verdad? En todos lados. Vi muchas cosas en Honduras. En otro ejemplo, cuando casé con mi esposa Laura, fuimos a Honduras. Y hace poco estábamos nosotros allí y salimos de un bus en San Pedro Sula. Y ahí estaba, enfrente, como 5 pies adelante, un cadáver, un hombre muerto, baleada con balas, ¿verdad? Sangre en todos lados, alrededor de él la cinta amarilla de la policía. Y yo dije, wow, mire, nunca estuve yo en el combate, en una guerra, pero como misionero, un soldado de Dios, he visto cosas igual que miran aquellos. Y he visto, wow, mira este perdido. Pienso que era perdido, está en el infierno ahora. Él es que quiero alcanzar. Gente como él quiero que acepten al Señor para que no mueran así y van al infierno. Eran pandilleras o marreros, como dicen en Honduras, que mató a él. Muchas cosas Dios me ha mostrado. Y la única cosa que puedo explicar es que Dios me puso en el ministerio. Yo no he querido hacerlo, solo servir a Dios de mi corazón. Yo dije, bueno, si tú me quieres, Dios, voy a Honduras. Y él quería y fui. 2 iglesias están ahí, algunos hermanos que yo pude entrentar, ¿cuál es la palabra? Enseñar, que ahora son pastores ellos. Y yo sé que Dios no terminó conmigo. Todavía me dio un ministerio. Y por medio de esto puedo predicar. Una vez fui a San Pedro Sula a visitar a otro hermano. Cuando estuve en Honduras, antes que me casé. Y entró 2 varones con pistolas. Y estaban allí pandilleros. Y escuchábamos nosotros ellos llamando. ¿Debemos ya matarlos? Y dijeron, matarlos todos. Bueno, no sé por qué estoy vivo hoy. Porque la esposa del otro misionero dijo que ella escuchó que él dijo, mátelo todos. Y yo recuerdo que él me empujó hacia abajo por rodillas. Y yo sentí aquí su pistola. Y yo recuerdo que oré, Señor, que no hay dolor. Que no duele nada. Y que voy directamente arriba porque sé que voy. Y casi con sonrisa porque yo sí sabía que hoy es el día que voy al cielo. ¿Y qué tal? Se fue el cobarde. Lastimosamente aquí estoy todavía. No sé por qué no me mató. Quizás Dios tenía un ministerio que Él quería que haga. Y voy a continuar haciendo lo que Dios quiere. Pero sé que Dios me puso en el ministerio. ¿Para qué? Vamos. Cuando fui al Instituto Bíblico, el primer día recuerdo que el presidente, maestro de esta escuela, dijo, tú vas a aprender la Biblia por medio de estudiar aquí. Pero la cosa que siempre debes recordar, me dijo, y a todos dijo, es que la gente que te van a dañar más en el ministerio son otros cristianos. Y en aquel tiempo estuve, no, los cristianos aman uno al otro. Pero una cosa es verdad. Después de casi 23 años predicando la palabra de Dios, te puedo decir que es la verdad. Muchos que dicen que son cristianos son mundanos, que solo quieren pelear con otros porque andan en la carne. Cuando comencé en el ministerio yo tenía 23, 24 años y era muy joven. Y por esto estuve pensando en esto y siempre me dijeron a algunos que era yo demasiado joven. Me dijeron ellos, tú eres tan joven que nunca vas a ir como misionero. Me dijeron, tú tienes la marca de la bestia porque eres joven y no casado. Y no queremos enviar gente no casados como misioneros. ¿Cómo? Pablo nunca se casó y era misionero. Bueno, ¿qué sabía ellos? Nada, porque Dios me puso en el ministerio. Me envió a Honduras como misionero. Pero una cosa que aprendí que importante era seguir a la palabra de Dios, no a las traducciones. Y algunos tenían sus traducciones y por esto no me querían como misionero. Y el versículo que Dios me dio era 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud,
mas sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Nunca olvidé yo este versículo, porque dijo, siempre debemos tener caridad, siempre debemos tener fe, pureza, cosas importantes. Mire lo que dice ahí, en espíritu. Una cosa que he aprendido yo después de estar en el ministerio por tanto tiempo es que lastimosamente hay ministradores malos. Sí, hay predicadores buenos, pero hay predicadores malos. ¿Y cómo podemos saber quién es bueno y quién es malo? La palabra ministerio. Ministerio. Ministrador. Un ministrador no es uno que solo agarre lo que quiere de otros. Es uno que da a otros. Y es cierto, me han dañado mucho otros predicadores que viven solo para atacar. Tú puedes ir al internet y ver, algunos han hecho páginas contra Roberto Breaker diciendo qué malo es y él es esto y esto, con puras mentiras. Y me echan sus mentiras contra mí. ¿Dónde está la caridad? Dios no puso en el ministerio a otros para atacar a otros cristianos. En ninguna manera. Dios quiere que tenemos caridad y pureza. Y andamos en el espíritu, no en la carne. Yo he visto muchos ministradores carnales. Solo quieren atacar uno al otro. No quiere de Dios esto. Entonces quiero terminar esto con esto. Una cosa que debemos tener es caridad. Cuando yo fui a Honduras, había un misionero a Honduras muy antiguo, de como 80 años. Y yo era muy joven, yo pregunté, hermano, quiero preguntarle algo. Estaba usted aquí por muchos años como un misionero, como un anciano. ¿Cuál es la cosa más importante que me puedes enseñar mientras que yo empiezo en el ministerio del Señor? Y él contestó, es muy fácil, hay que orar y orar y orar. Él dijo, mirando hacia atrás, yo veo que no oré mucho. Yo debería orar más. Es el consejo de él. O mirando a mi ministerio, aunque que es poco, ¿verdad? La cosa que yo veo, mientras que hay otros ministradores supuestamente llamados, que solo viven para atacar, la cosa que yo veo que es más que todo es tener caridad. A veces hablo con otros ministradores y me gusta preguntar esta pregunta. Leyendo la Biblia, Dios me mostró que habían 2 apóstoles que dijeron, más que todo, sobre todo, es una cosa más importante que todo. ¿Quiénes fueron estos apóstoles? Pedro y Pablo. Y me gusta preguntar ahora a otros ministradores, ¿qué es que ambos Pablo y Pedro dijo era más importante sobre todas las cosas? ¿Y sabes qué? De todos los pastores y predicadores que he preguntado esto, la mayoría ni idea tenían. Pero ambos Pedro y Pablo dijo, esto es más importante que todo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en internet, YouTube, hay un hombre muy joven que dice que Dios le ha llamado al ministerio. Anda atacando a otros hermanos de Cristo. Me atacó a mí, llamándome malas palabras y todo. ¿Sabes qué veo? Falta de caridad, falta de pureza, anda en la carne, no en el espíritu. Y a mí no importa lo que él hace, pero lo que importa es que él está ministrando. Él dice que es un cristiano, predica el mismo evangelio que yo. Yo quiero que él de verdad es un administrador. Pero no, él piensa que Dios llamó a él a atacar a otros. ¿Cómo? ¿Está fortificado él? No, si anda en la carne. ¿Dios le mira como fiel? Pues fiel en la carne, atacando a otros, pero no fiel con caridad. ¿Ha puesto Dios a él en el ministerio? No.
Entonces, por ustedes que me han escrito, pidiéndome cuál es su testimonio, cómo es que Dios ha puesto a ti el ministerio. Primeramente, me fortificó. Doy gracias a Dios que mi padre me ganó a Cristo. Que aquí, cerca donde vivo, había un instituto bíblico. Que Dios me dio algo a hacer y me tuvo por fiel. Estoy feliz y doy gracias a Dios que me puso, Él me ha puesto en el ministerio. Entonces, por esto continúo sirviendo al Señor y quiero hacerlo de buena corazón, con caridad, con pureza y con espíritu. Pido sus oraciones, que ore por mí, ¿verdad? Y que Dios continúe trabajando conmigo. Gracias, nos vemos el otro domingo. Espero que fue una bendición mi testimonio, como Dios me llamó al ministerio y lo que Él está haciendo conmigo. Y doy gracias a Dios por la gente que aceptan al Señor por medio de la predicación. Y por ustedes que miran a los videos aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Es para ustedes y por mi amor de Dios que hago esto. Y necesito tus oraciones. Dios te bendiga. Nos vemos.